Estás escuchando el podcast de la guarida de las malas hijas. Soy Sandra Sánchez, terapeuta experta en la herida materna y en las relaciones entre madres e hijas, autora del libro Malas hijas y creadora de la comunidad del mismo nombre. Aquí tienen refugio muchas hijas que callan por miedo a ser juzgadas. Acompaña a mujeres de todo el planeta a convertirse en hijas adultas, libres de culpa y soberanas de sus vidas. Es hora de abrazar tu individualidad y de transformar la historia. No permitas que las expectativas de los demás te limiten. Eres una mala hija y eso es algo bueno. Es hora de volar. Hola, mis queridas malas hijas, ¿cómo estáis? Bienvenidas de nuevo a un nuevo podcast que hoy se viene también muy potente porque tenemos una invitada de lujo a la entrevista de hoy, donde vamos a hablar sobre trauma, apego y la figura de la madre. Así que no me voy a entretener más. Espero que estés bien. Prepara libreta, bolígrafo y si puedes una taza de infusión, si no estás conduciendo o estás yendo en el transporte público. Y vamos a por el tema de hoy. Para ello tenemos a Aya de la Peña, es psicóloga sanitaria especializada en apego y trauma. Aya trabaja y acompaña en consulta individual con una mirada sensible al trauma, integrando la emoción y el cuerpo porque considera que este tipo de intervención en consulta forma parte del proceso de sanación. Además, Aya sabe mucho también acerca de la herida materna y, como no, tenía que estar hoy en la guarida de las malas hijas. No solo es una brillante profesional, sino también es un ser muy generoso y apasionada de su labor. Y estoy encantadísima, la verdad, de que hoy haya querido ofrecer sus conocimientos a las mujeres de esta guarida de las malas hijas. Y también quería comentaros que Aya es creadora y formadora del máster Sanate, en el cual yo soy alumna. Así que no me entretengo más. Oye, te presento a Aya, que yo estoy encantada que hoy estés aquí, de verdad, es un placer tenerte. Así que súper bienvenida a este podcast. Oh, Sandra, muchísimas gracias. Me emociona esto. Te he dicho muchísimas veces que te admiro muchísimo el trabajo que haces, la divulgación que haces, todos los temas que tratas y que pones encima de la mesa sobre la herida materna. Así que muchísimas gracias por tu invitación. Es todo un honor para mí poder poner aquí mi granito de arena hoy en relación un poquito pues al trauma, a la mirada del apego. Así que bueno, muchísimas gracias de verdad por tu invitación. No, a ti, Aya, porque sé que estás súper liada y encontrar un ratito para grabar este podcast, la verdad es que es un poquito complicado cuando además somos emprendedoras y tenemos nuestros propios negocios. Mira, vamos directo al grano. Oye, que a mí me gustaría que explicases, porque además tienes una manera muy didáctica de hacerlo, eh, ¿qué es el trauma? ¿Qué es el trauma? Vale. Fíjate, ¡pum! ¿Qué es el trauma? Ahí Sí, te lo ok. dejo. Pues empezamos por un lugar perfecto, ¿no? Porque para mí la comprensión realmente de lo que es el trauma es súper importante, entender qué ocurre en nuestro cerebro, ¿no? El trauma realmente sería la huella que se queda en nuestra psique, en nuestro sistema nervioso, cuando hemos vivido diferentes experiencias que que han colapsado de alguna manera nuestro sistema, ya sea porque esas experiencias eran emocionalmente impactantes o porque cuando han ocurrido nuestro sistema nervioso, nuestra psique estaba todavía en construcción, ¿sí? O ya sea porque nos hemos vivido en soledad ante estas experiencias, ¿no? Decimos que el trauma no es lo que hemos vivido en sí, sino la huella que esto deja en nuestro sistema, ¿no? La palabra trauma viene del griego, que significa herida, significa fractura, ¿no? Igual que una herida física, ¿no? En el momento que cuando nos hacemos una herida, ¿no? Según cómo sea esta herida, según el acompañamiento que yo tengo o no tengo en ese momento, esto, ¿no? Es la marca diferencial de lo que se puede quedar como, pues como una herida
o puede cicatrizar, de manera que yo veo esa cicatriz, pero cuando yo lo toco, pues no duele, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podemos hablar muchísimo de trauma, ¿no? Partiendo de la base de esta fragmentación, ¿no? Muchas veces digo que si tuviera que resumir el trauma en una palabra es precisamente esto, fragmentación, ¿no? Y esta fragmentación ocurre a diferentes niveles. Tenemos la fragmentación horizontal, que significa la fragmentación de nuestra personalidad de alguna manera, ¿no? Cuando somos pequeñitas, pequeñitos, y a veces mi madre, por ejemplo, me grita y otras veces es amable conmigo, la niña no puede entender que la madre tiene sus propias dificultades, de manera que la fragmentación ocurre en nuestra propia psique, ¿no? De manera que si mamá rechaza cuando yo pongo límites, esto es algo que yo misma aprendo a fragmentar de mi propio sistema, ¿sí? Y esto es algo que nos salvó nuestra vida emocional en el pasado, porque en la infancia vamos a hacer cualquier cosa por vincularnos con mamá. Pero aquello que nos salvó más adelante se convierte en lo que muchas veces pues, nos puede hacer venir, por ejemplo, a consulta, ¿no? No puedo poner límites, no me siento suficiente, ¿no? Mm, Porque aquí también, claro, cuando hablamos de trauma, suena como, guau, es que tuve que pasar, es que sufrí un abuso sexual, es que presencié un asesinato, en mi casa había mucha violencia física. Pero claro, es que el trauma no es solo la grandiosidad de un acontecimiento que me impactó, pues considerablemente en mi psique. También hablamos de trauma, como decís vosotras, de trauma en T minúscula, que son las heridas emocionales, que justamente es lo que más se ve en consulta. Totalmente. Y esto es súper importante que lo recalques, ¿no? Porque a veces con la palabra trauma se nos va a la cabeza como, ah, no, no, yo no he vivido esto. Pero realmente yo no sé, yo no conozco a nadie que no haya transitado, ¿no? Esto que ocurre en el vínculo, ese T minúscula, como dices, ¿no? Que son esas pequeñas desconexiones, por ejemplo, que ocurren en el vínculo materno, por ejemplo, ¿no? Que esto se repite a lo largo del tiempo y tiene un efecto que es igualmente traumático. Incluso puede ser incluso más profundo, ¿no? Porque cuando nuestro cerebro ve un evento potencialmente traumático, por ejemplo, la violencia, ¿no? Nuestro cerebro dice, esto no es bueno, esto no es correcto, ¿no? Sin embargo, cuando las cosas son poquito a poco, esto llega a lo más profundo de nuestra identidad, de nuestro sentir. Entonces, también tenemos en el trauma lo que es la fragmentación vertical, ¿vale? Que esto habla bueno, para hablar de esto tengo que hablar un poquitín del cerebro, del sistema nervioso, ¿sí? Realmente en nuestro sistema interno, en nuestro cerebro, podríamos decir que tenemos tres subcerebros, tres capas del cerebro, ¿no? Esto es realmente una metáfora porque el cerebro es extremadamente complejo, no hay ninguna parte que no esté conectada con otra, ¿no? Pero en la base del cráneo tenemos el cerebro reptiliano, que es el que lo compartimos con los animales, ¿no? El cerebro más instintivo, automático. Luego lo bordea el cerebro límbico emocional, que lo compartimos con los mamíferos. Y el más moderno es el córtex orbitofrontal, el cerebro racional, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que sabemos que el trauma deja impacto en estos tres niveles, pero sobre todo en el cerebro subcortical, es decir, el que está por debajo del neocórtex, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Dónde está aquí la fragmentación? Si en un cerebro sano estos tres cerebros se comunican de una manera cohesionada, ¿no? Cuando el cerebro inferior se asusta, el cerebro superior, el córtex, le dice calma, tranquila, ¿no? El trauma hace que se debiliten, que haya un cortocircuito en estas conexiones de arriba a abajo, ¿no?
En el trauma tenemos una amígdala hiperactivada, que es esta estructura cerebral que registra todo aquello que es traumático en nuestra vida. Y eso supone que otra estructura, que es el hipocampo, que es el que se ocupa de almacenar todo esto, mandarlo a la memoria a largo plazo, dejarlo ordenadito, se colapse. De manera que los componentes del trauma, como lo que yo viví, lo que escuché, lo que sentí, la emoción, lo que pensé de mí misma, se queda aislada en esa parte del cerebro inconsciente o emocional, ¿no? De manera que aunque pase el tiempo, eso sigue ahí. Y estas memorias muchas veces se van a activar en nuestro presente, por ejemplo, con la maternidad, ¿no? ¿Cuántas madres han dicho, no fue traumático para mí mi vida hasta que yo fui madre? Es verdad. Porque ahí tenemos a una pequeña bebé, una niña, un niño, que nos pone delante aquello que yo tuve o no tuve, ¿no? Digamos, allá, para entenderlo súper fácil, Sí. el trauma sería un cortocircuito entre la Ah, mente racional, o sea, lo que es ajá, lo racional, no, si yo, lo que solemos decir a veces, no, si yo sí. la teoría me la sé. Ajá, exacto, Y ese cortocircuito está con la exacto, parte emocional, pero es que se me activan emociones que no puedo controlar, por ejemplo, la rabia, aunque mi mente me está exacto, diciendo esto no está bien. exacto, exacto. Entonces ahí nos sentimos muchas veces muy divididas porque yo racionalmente quiero hacer algo, sí, pero me veo de pronto gritándole a mi hija, me veo con muchísima ira, sí, porque ahí es donde están almacenadas esas memorias traumáticas, sí, que dominan de pronto, ¿no? Nuestra Mm, vida, ¿no? Por lo que, bueno, todo esto está relacionado al final con el sistema nervioso, que es esa red que recorre nuestro cuerpo, que se está configurando desde que estamos en el vientre materno, ¿no? De manera que el trauma supone tener, por ejemplo, un sistema nervioso hiperactivado, y esto supone estar en constante alerta, en tensión. Y de ahí todas las patologías que podemos sentir, por ejemplo, a nivel digestivo, a nivel de problemas musculares, a nivel somático, ¿no? mm. Así que bueno, a grandes rasgos, aquí empezamos a desarrollar un poquito, ¿no? El Mm. tema del trauma. Que es Ujú. verdad, porque al final quien aloja todo esto es el cuerpo y el Ah, cuerpo responde, siempre es lo que digo, ¿no? Nos envía mensajes cuando tenemos dolores, patologías, síntomas, nos envía mensajes que a lo mejor pensamos que la medicina alopática nos puede solucionar porque, tengo una migraña, tengo un dolor de espalda, me duele mucho, tengo malas digestiones, como decías, ¿no? Pero luego resulta que es un mensaje que tiene que ver totalmente con la parte emocional. Acabamos de hablar de trauma, sí. súper, yo creo que está bastante claro, o sea, que ha quedado bastante Ujú. explicadito qué sería el trauma. ¿Qué parte ocupa aquí el apego? Ajá, el apego, sí. Pues si bien cuando hablamos de trauma estamos hablando de esa fractura, ¿no? De los impactos que yo he tenido, ¿no? El apego habla de cómo nuestras propias, digamos, células emocionales se han ido registrando, generando. De manera que esas fracturas que van a venir posteriores van a impactar en un registro celular, digamos, más sólido o más debilitado, ¿no? De alguna manera. El apego lo que es el primer vínculo que tenemos con nuestras figuras primarias, con las personas que nos han cuidado, ¿no? Y de ahí generamos como el máster de nuestra vida, de alguna manera, ¿no? La niña, el niño nace de alguna manera como en un folio en blanco, no sabe a dónde ha llegado, no sabe quién es él, ella, no sabe quiénes son las personas que habitan en este mundo. De manera que en este primer vínculo que con nuestros primeros amores, es como que generamos esta regla de tres, ¿no? De manera que según cuando yo muestro mis emociones, como mamá, como papá recoge esto tiene un aprendizaje sobre mí misma. Es decir, mediante este primer vínculo de apego,
aprendemos a mirarnos a nosotras mismas, ¿no? La niña, el niño no tiene la capacidad de verse a sí mismo. Se ven a través de los ojos de sus figuras de apego. Y claro, esto es súper importante entender esto porque en la vida adulta, el cómo me miro a mí misma, el cómo me hablo, tiene una historia detrás. Saber cómo se ha construido esto nos da la pista de por dónde es el desmontaje, ¿no? Em, Sí que es verdad que el discurso que había en casa, ajá. la voz, sobre todo, la voz que venía de mamá, es la Ujú. que nos va a determinar luego el cómo, exacto, cómo te miras a ti mismo. O sea, Sí, te estás mirando a través de los ojos de tu ah, madre. exacto, Y esto exacto, es un trabajo de que luego cuando somos adultas si nos ponemos a indagar o a hacer un trabajo terapéutico, psicoterapéutico, nos podemos dar cuenta, ¿no? Que al final la realidad interior que tenemos es lo que o cómo me vinculé yo con mamá y luego con papá, ¿no? Del exacto, que te decían, vale, pues esta imagen que tienes ahora de ti misma es lo que en casa se traducía. totalmente. Yo suelo explicar si a una niña de pequeñita se le cae un vaso y lo que escucha es que eres tonta, es que anda, es que no, ¿no? Claro, ¿cómo se habla esta persona en la vida adulta cuando tiene un error? De la misma manera, ¿no? Sí, mira, este ejemplo que Sí. acabas de decir, por ejemplo, esto Mm, de pues una niña que se le cae esto y en vez de decirle no pasa nada, ujú. es un fallo que puedes tener, no eso de Sí. decir eres tonta tal, esto sería un trauma con T minúscula, Ajá, ajá, sería una exacto. herida emocional. Ajá, sí, eso es, ¿no? Eso que se va repitiendo poquito a poco, ¿no? Cada vez que tal, ay, pero qué tonta, ay, pero qué, ¿no? Y esto va calando, ¿no? Donde yo termino creyendo que efectivamente es que soy muy torpe, ¿no? Sí, sí, porque además hay una frase, una manera de definir el cómo te amas a ti misma. Esto sucedió en nuestra infancia, ¿no? Porque cuando te castigan o te sentencian lo que acabas de hacer o te dicen que mal lo has hecho, eh, la niña o el niño no deja de amar a la madre o al Ajá, padre. Es que se deja de amar a sí misma porque se siente ella como la culpable. Entonces, devenimos adultas con baja autoestima y con cero amor hacia nosotras mismas. totalmente. Y esto que dices es súper, súper, súper importante para mí, ¿no? Es el pensamiento autorreferencial que llamamos de la niña, ¿no? Cuando la niña tiene un trato como este por parte de su madre, de su padre, ¿no? Ella no puede entender porque su cerebro todavía no está desarrollado, mamá tiene un conflicto con su propia mamá y esto lo está proyectando en mí. No, la niña no puede entender esto. Además, asumir a esa temprana edad que mi madre tiene una dificultad sería demasiada vulnerabilidad para la niña. De manera que preferimos pensar que el problema lo tenemos nosotras. Qué ¿No? importante esto que acabas de decir, Ajá. porque cuesta mucho entender las adultas y los adultos, cuesta mucho entender Sí, que la parte de nuestros conflictos internos, de nuestro dolor emocional, de nuestro sufrimiento, sí. viene de cómo gestionaron nuestra madre y nuestro padre, Ujú. pues sus propias heridas hacia nosotros o cómo nos acompañaron en este empoderamiento o en este crecimiento. Cuesta ver esta parte de que la Total. niña no podía entender, pues que mamá tenía que trabajar, pues que mamá sufría violencia de género, pues que mamá tenía que cuidar a Sí, 5 hermanos más mayores que yo. sí. Entonces, siempre es que lo tuvo difícil Ajá. y cuesta ver la niña que habita dentro. Y esto es Mm, algo que me gusta mucho repetir, incidir, sí, porque duele mucho tener que, yo lo entiendo porque es que lo veo mucho y tú seguro que a ella también lo verás, duele mucho el ver que nuestra madre nos falló. ajá. Totalmente. Y entonces es más fácil, porque duele menos, Sí. el ver, no es que claro, es que ella lo tuvo muy difícil. Ujú. Pero claro, Claro. estamos hablando de una adulta Sí, que estaba acompañando a una niña y como tú dices, la niña no entiende. claro. Y en la vida adulta seguimos teniendo estas redes de memoria que siguen.
teniendo la misma narrativa, que Mm, es la explicación que se tuvieron que dar primero sensorial y luego cognitiva, ¿no? Cuando la niña es pequeñita y su madre le grita, aunque su cerebro todavía no se ha desarrollado, ella siente un pinchacito en la barriga. Algo no he hecho bien yo. Y en la medida que mi córtex se va desarrollando, busco una explicación a aquello que yo he sentido. Efectivamente, soy un estorbo para mm, mamá, ¿no? Y este es el pensamiento autorreferencial que nos protege de alguna manera porque nuestro cerebro dice, bueno, si yo soy el problema, yo puedo cambiar esto. Si mi mamá es la que tiene el problema, estoy en pañales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que este pensamiento muchas veces en la vida adulta lo seguimos teniendo y nos seguimos mirando a nosotros mismos desde una mirada infantil, desde este pensamiento mágico, de alguna manera, de la niña, ¿sí? mm, Por eso es tan importante, ¿no? Y esto es algo que admiro tanto de ti, ¿no? De poner las cosas, de llamar las cosas por su nombre, ¿no? Hay personas que me dicen, ay, ya llevo años en psicoterapia, nunca me habían explicado esto, ¿no? Explicar que la madre tiene su propia estructura psíquica, tiene su parte sana, adulta, que desea que te vaya bien como hija, pero también tiene su parte herida. Y ante esa parte herida se han generado sus propios mecanismos de defensa, sus partes estratégicas de control, de victimización, de manipulación, ¿no? Conscientes o inconscientes, normalmente inconscientes, ¿sí? Digamos que ella también tiene su propio cortocircuito, que estábamos hablando hace un Exacto, rato, ¿no? De exacto, la parte racional con la parte emocional. totalmente, ¿no? Entonces, si la madre ella misma no lo entiende, ¿cómo lo va a entender la niña? ¿No? Pero esto es algo que tenemos que hacer ahora para poder hacer una brecha aquí en la siguiente generación, ¿no? Mm, mm. Ujú. Claro, siguiendo justamente lo siguiente que te quería preguntar, ¿no? Pero bueno, Mm. ya hemos empezado a hablar del tema, pues, de la madre. Sí, Mi especialidad y tu especialidad también, la herida materna, ¿no? Entonces, claro, para que las mujeres y los hombres también puedan entender de cuán importante es la figura materna sí. en nuestra vida para podernos desarrollar como personas y como seres humanos. Totalmente, tan importante es esto, ¿no? Hay personas que me dicen en consulta, joder, Ayan, yo no sabía que todo esto siempre llega, como siempre vamos al mismo lugar, ¿no? Siempre nos lleva al mismo lugar, ¿no? Como decíamos, el vínculo materno es mediante el cual nos vemos a nosotras mismas, nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Habla también de la propia regulación emocional, y esto es otra cosa importante, ¿no? Volviendo un poquito con el cerebro, cuando nosotros nacemos sin madurar, nuestro cerebro está sin madurar, de manera que estamos programados para la activación, pero no para la calma. Nuestro córtex no se ha desarrollado, que es el que se ocupa de eso, de manera que necesitamos el córtex de mamá, el hipocampo de mamá, para que haga esta labor de regulación. ¿Sí? De manera que cuando la niña se activa su sistema nervioso simpático, que es el de la lucha, de la acción, de la me siento asustada, necesita el contacto físico, la conexión, la voz de mamá para regular. ¿Sí? Mm, Y en base a cómo haya sido esa regulación, nuestro cerebro se desarrolla de una manera o de otra. Si yo he tenido esta regulación, mi propio córtex se desarrolla con la propia capacidad de regulación. Pero ¿qué pasa cuando nuestra propia madre tampoco ha tenido regulación por su propia madre tampoco? Es como que estamos intentando regular un cerebrito inmaduro desde otro cerebrito inmaduro. ¿Sí? mm, De manera que, qué tan importante? Pues tan importante como que estamos hablando de arquitectura cerebral. qué guay. También. Concepto, yo creo que queda muy claro esto, de Sí, esa fusión sí.
que se genera nada más, bueno, ya estando en el vientre materno y lo que sigue en los siguientes 9 meses, primer año de vida, ¿no? sí, De que mamá me tiene que autorregular, o sea, es que es la única que sí, puede hacerlo y de hecho, para muestra un botón, si un bebé está llorando y sí, está con un lloro de estos y además tienen un lloro que se te mete, porque total, necesita llamar la atención, si viene total, mamá y coge a su bebé, sí, es la única que va a poder calmarlo, porque la bebé sabe, ¿no? Aquí está quien me va a regular, quien me total. va a rebajar este estado de estrés que Sí. tengo ahora mismo, porque es mamá, porque es la única que conozco que sabe hacerlo. Mm, exacto, entonces venimos programados perfectamente biológicamente para esa conexión. Estos gritos de los bebés que son tan... Porque claro, estamos programados biológicamente para que se pueda dar esta conexión del apego. Pero luego, según nuestra historia de vida, pues estas estructuras biológicas se van configurando de una manera u otra, ¿no? Si yo cuando pido ayuda lloro, siento el rechazo de mamá, aprendo a no pedir ayuda, ¿sí? ¿No? Y eso me protege en el momento, pero más adelante esto es lo que nos hace llegar, por ejemplo, a consulta. Siento un vacío muy grande. Mm, No, me siento muy sola en mis vínculos, porque construí una muralla y ahora ya no entra nadie, ¿no? qué importante la presencia de la madre en los primeros meses de vida del ser humano. O sea, Total, total. es vital, vital que la madre esté. Y qué Ajá. poquita presencia, ¿no? Porque aparte de que los traumas que puede llevar una propia madre de su propia infancia con relación con su propia madre, Sí, todas las presiones sociales, ¿no? En las que vive una madre, que tiene que volver al trabajo, que tiene que seguir atendiendo a otros miembros del sistema, que tiene sí, que ser una buena pareja, que tiene que ir al gimnasio, que tiene que estar... Bueno, esto total. ya entraríamos en un tema más social y cultural, pero Ujú. es que claro, al final Está todo conectado, claro, claro. está todo conectado y volvemos otra vez al punto. Es que las madres tienen la culpa de todo, porque las madres. Es que realmente, biológicamente, ya hay una justificación del por qué la madre tiene que estar presente para su Ujú, hija y o para su hijo. ujú. Wow. Entonces, siguiendo en esta línea, Aya, ¿qué consecuencias emocionales Ajá, mm, puede tener una hija sí. cuando tiene una madre emocionalmente ausente? Mm, Pues las consecuencias pueden ser muy, muy diversas, ¿no? Porque entran en juego muchos factores, ¿no? La propia, también el cómo percibimos cada uno, ¿no? Una misma herida, cada persona lo puede vivir diferente, ¿no? Pero teniendo en cuenta que estamos hablando que en esa primera conexión, ahí es como se nos están generando nuestras propias células emocionales, ¿no? Pues las personas podrían tener, por ejemplo, muchísimo vacío emocional, ¿sí? ¿Dónde en la vida adulta puedo decir, ojo, pues tengo una familia genial, tengo una casa genial, sin embargo, no tengo ganas de vivir? Sin embargo, siento un vacío, pero que no entiendo, ¿no? Claro. Desde la dificultad para poner límites, el sentir que yo soy un problema, desde el buscar a... Esto hablas tú muchísimo de esto, ¿no? Cuando nos falta esta nutrición materna, buscamos esta nutrición en otros vínculos, ¿no? Aquellas tiritas, aquella nutrición, aquello amor que mi madre no me pudo dar, es el amor que yo no me sé dar y siento que estoy siempre como en un desierto emocional. Imagínate si tienes un montón de sed y alguien te ofrece un agua sucia, ¿te la beberías? Pues Mm. probablemente sí, ¿no? Entonces esto puede tener muchísimas consecuencias a nivel de vínculos en la vida adulta, ¿no? Algo que tú mencionas mucho y bueno, a través de tu máster la verdad es que yo ya sabía del tema del TCA, Sí. no como tal, sino bueno, pues simplemente sabiendo el tema de la anorexia, bulimia, Ujú. el comer de manera compulsiva, sabía que la alimentación y la madre están íntimamente ligados. Es algo que siempre y desde constelaciones familiares se ve muchísimo este vínculo, esta relación. Ujú. Pero tú hablas desde la parte psicológica, Ajá. desde la parte
más, digamos, más oficial, porque como Ah, hay sectores que las constelaciones familiares lo ajá, rechazan, pero sí, tú como psicóloga sanitaria, es que para mí escucharlo en tu máster y aprender de ello ajá, fue súper revelador. ah, Cuán importante sería el poder mostrar desde esta parte la herida materna que tiene que ver, sí, porque considero que la salud mental oficial no acompañan desde lo profundo, desde la raíz, sí, sino que es más desde una parte más reeducación alimentario, que está bien, que está muy bien, pero sí, hay que ir a la raíz. Entonces, tú lo explicas súper sí, bien. ¿Qué ajá, relación hay entre la ah, alimentación y la herida sí, materna y cómo puede llegar a una mujer a ujú, desarrollar este mm, trastorno? ujú, Explícanos un poquito sobre esto. Sé que es muy sí, complejo y abarcaría un sí, podcast súper largo, pero si sí, nos das unas pinceladas de esto, porque total, creo de verdad es que considero que es que este mensaje sí que se tendría que extender sí. a muchas mujeres que están pasando por esto. Total, súper, súper importante esto y que poco nos hablan de esto, incluso a nivel psicológico, ¿no? Entonces, la madre, la relación con la comida, la relación con nuestro cuerpo. Si volvemos al apego y entendemos que en la infancia vamos a hacer cualquier cosa para sentirnos en conexión con mamá y esto supone hacer cualquier cosa que ella consciente o inconscientemente me esté pidiendo, ¿sí? Teniendo en cuenta también que el alimento es la primera conexión con mamá, con el pecho, ¿no? Que va, la leche es dulce, va acompañada de caricias, ¿no? Con esto podríamos hacer otro podcast, ¿no? Pero realmente para mí es súper importante entender cuando llega un paciente, una persona, un consultante con estos temas. Detrás suele haber una relación de muchísimo control entre la madre y la hija, ¿sí? Donde la hija siente, una parte de ella que siente, mamá, quiero hacer cualquier cosa para que tú me aceptes, para que tú me valores. Y ese control, eso que me está pidiendo mamá y que es algo imposible, lo traslado a la comida. De manera que empiezo a controlar la comida desde esa parte en sintonía con mi madre de que quiero que tú me quieras, pero muchas veces hay otra parte que está muy enfadada con eso, que necesita poder generar una individuación, una separación. Entonces puedo abrir el frigorífico y me como lo que me da la gana, como una manera también de rebeldía, de decir, no, yo hago lo que quiero en mi vida, tú no controlas mi vida, pero luego vuelve nuevamente la culpa, ¿no? Y nuevamente el control, ¿no? Entonces, bueno, detrás de esto muchas veces hay una parentalización simbiótica entre la madre y la hija, un cordón umbilical que no se ha cortado, ¿sí? Así que bueno, esto es simplemente como una pequeña pincelada, ¿no? Eso es, no sé si más o menos se puede ubicar. Sí, sí, yo creo que ya con esta pincelada, Mm. bueno, hay muchas mujeres que si la han sufrido Sí. o están en este proceso podrán empezar quizás Ah, a tomar un poquito de conciencia ah, ah. de dónde puede estar también este problema, este trastorno que están sufriendo. Pero además estabas hablando, Aya, y me estaba viniendo Sí, como experiencia personal, o sea, como algo sí, mío propio, sí. porque yo desde bien pequeñita hasta Ajá. los 11 12 años, justo a la preadolescencia, yo no comía. Es que ¿Perdona? no No comía, comías, no no comía, no comías. comía. Vale, Vivía a base de yogures, porque vale. esto sí que lo recuerdo, a base de Wow. yogures y la hora de la comida Sí. era algo traumático. O sea, yo lo Ah, pasaba fatal. Y mi ujú. madre, porque yo recuerdo a mi madre llorando, porque Sí. yo no comía. Y es que se Ya. me cerraba la boca Wow. y recuerdo inventarme excusas Sí. para evitar ese mal trago de no quiero comer. Y ya me podía poner la mejor comida del mundo, pero no Mm, comía. En cambio, cuando yo iba a casa de mi abuela, sí. se comía. Es que me lo comía todo. Wow. Entonces, luego cuando entré en preadolescencia, esto cambió, dio un giro y Ah, empecé a comer ya de todo. ajá. Y para mí el comer, bueno, es súper importante. Yo lo disfruto mucho, pero hasta entonces había ese problema. Pero luego me he dado cuenta que no he sido la única, que hay muchas mujeres que durante su infancia no comían.
En Ajá. cambio, cuando salían fuera de casa o Ujú, iban al comedor del escolar o en casa de otro familiar, se lo comían todo. En cambio, con la madre, no. ujú. Entonces, aquí ya es que es tan claro esa relación directa, alimentación y madre. Es tan interesante ¡Wow! este tema. Sí. Es que quería explicarlo porque, claro, no es algo, no solo el trastorno que podemos sufrir a partir de la adolescencia, aunque sí que es cierto que cada vez me entero de que hay, Mm, o sea, personas más prematuras, ya mm. siendo niño o niña, que ya lo están sufriendo, pero quería ponerlo esto Encima de la en mesa vista poderte de que aclarar. durante la infancia ya podemos estar, o por ejemplo, el rechazar el pecho de mamá. Ujú, O sea, ¿qué está ujú, pasando ahí cuando no quiero la tetita de mamá? ujú. Wow, qué temazo. Yo creo que esto sí también sí que da para otro podcast. Sí, Oye, pues mira, lanzo sí. aquí, mira, voy a lanzarlo en este Ujú. podcast. Las mujeres que realmente quieran saber más de TCA, que nos escriban, que me escriban a mí directamente diciendo, me interesa mucho este tema, porque creo que podemos dar otro podcast más sobre esto, desarrollarlo más, porque creo que es muy importante, muy, muy importante el poder ampliar esta mirada. Perfecto, pues me parece genial. Si hay este interés y no, podemos desarrollar este tema y Mm, dedicar como tiempo para, sí. para únicamente este tema, ¿no? Bueno, Aya, vamos a ir cerrando, ¿vale? Yo te invito Sí. a otro podcast, ¿vale? Ujú, Es más, el siguiente, porque yo sé que tú puedes dar claves para poder sanar la ujú. herida materna desde diferentes modelos psicoterapéuticos, para que las mujeres que se estén planteando el hacer un trabajo, pues, de emocional, están pues eso, buscando ayuda para hacer terapia que Ujú. tiene que ver con la herida con la madre, sanar la herida materna, a través de las claves que puedas dar, a ver qué te parece a ti. Claves a través de modelos psicoterapéuticos, a ver dónde pueden ir, a qué puertas llamar para poder hacer este proceso de sanación. No sé, ¿te apetece venir a otro podcast y seguir Pues, desarrollando este tema? pues por supuestísimo. Sandra, al final hoy nos ha dado tiempo a poder ver cuál es el problema, ¿no? El dolor, el trauma, el apego, ¿no? Pero tenemos el foco aquí porque esto nos da las claves de por dónde está la luz, por dónde está la sanación. Así que encantadísima de tener otro espacio para poder hablar Mm, de esto. qué bueno, qué Mm. bueno, genial, Aya. Ya te digo, ya lo que decía yo al principio, si es que eres un ser súper generoso. Bueno, mira, ¿dónde te pueden encontrar las mujeres y los hombres que todo esto que has explicado les resuena y les gustaría saber más sobre Vale. ti? Por ejemplo, por Instagram, en Aya Psicología, AIA Psicología, mi página web tiene el mismo nombre, ahí está el botoncito colgante de WhatsApp que me podéis escribir directamente para cualquier duda, ¿sí? Así que en Aya Psicología, esa sería la manera más directa de poder, ahí está mi teléfono, mi contacto y lo que necesiten. Genial, Aya. Pues un ¿Vale? placer haberte tenido. Nos vemos de aquí 15 días. Volvemos a hablar en el podcast quincenal de la guarida de las malas hijas. Y a todas mis queridas oyentes y mis queridas malas hijas, un besito muy grande y feliz lunes. Chao. Chao, Sandra, muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó lo que escuchaste y quieres más, puedes descargarte el ebook de los 8 pasos para sanar el vínculo con la madre gratuitamente en mi página web malashijas.es. Y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram @malas_hijas- y continúa inscrita en mi newsletter. Nos vemos pronto y recuerda, eres una mala hija y eso es algo bueno. Es hora de volar.